Hola, ¿qué tal? Comentarios sobre el libro Mini Filosofía, un pequeño libro de grandes ideas de Johnny Thomson. Es un libro que ha tenido cierto éxito desde el año por lo menos 2022 aproximadamente, traducido al castellano me refiero, se ha publicado. Y Johnny Thomson pues enseña filosofía en Oxford, dirige una cuenta popular de Instagram y un sitio web llamado Mini Filosofía, que es el resultado de sus conversaciones con los estudiantes y de una obsesión por leer densas obras filosóficas, lo cual está muy bien. A partir de ahora comentaré algunas frases subrayadas por mí de este libro, simplemente como muestra, y eso dará lugar a que yo desarrolle mis propias reflexiones, mis propios comentarios en ese sentido. Eh, en el capítulo titulado Aristóteles sobre el término medio, dice una serie de cuestiones, el propio autor, y pues escribe también. El autor escribió la conocida frase, se entiende Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia sí no es un acto, sino un hábito. Efectivamente, la repetición de buenos actos nos hace que seamos buenas personas, eso insiste en ello en sus obras éticas, el mismo Estagirita, y es algo evidente. Diríamos que los modelos de prudencia en los comportamientos actualmente también se enseñan en los colegios, en los centros de enseñanza media, etcétera, incluso en las guarderías también, porque efectivamente si tenemos buenos modelos de conducta y esos se imitan, por supuesto, desde la propia personalidad de cada adolescente, de cada niño, etcétera, eso da lugar a buenos comportamientos. Incluso podríamos hablar de adultos también. En definitiva, lo que propone Aristóteles es seguir los dictados de la prudencia, de la razón también, de la racionalidad. Eso no significa que haya que ser personas excesivamente racionales, porque él también insiste en que las pasiones, los sentimientos, las emociones son importantes para nuestra propia vida, por si no la vida sería algo aburrido, insulso y sin demasiado sentido. Pero claro, no podemos dejarnos avasallar por nuestras propias pasiones. En ese sentido, las pasiones tienen que estar dirigidas por la racionalidad que tenemos en nuestra mente. Esa es la perspectiva aristotélica. Por otra parte, también dice el autor Johnny Thomson, seremos el ciudadano moral perfecto y sabremos con precisión qué hacer y decir en todo momento, y un día tal vez los jóvenes nos copiarán para ser tan perfectamente virtuosos como nosotros. Efectivamente, desde la propia personalidad, desde el propio carácter que cada uno tiene, desde nuestro propio temperamento, podemos imitar los buenos modelos de conducta siendo originales a la vez. Y en ese sentido, efectivamente, puede ser un ejemplo de conducta, y eso ya es muy importante. Luego, cada persona tiene su propia originalidad, sus propias características, y esto también se aplica al término medio, que no es un término medio aritmético como podríamos pensar. Por ejemplo, entre tres actitudes, que son la actitud de cobardía, la de temeridad y la de valentía, la que es propia del término medio es la valentía, que es lo adecuado. Hay que ser valiente en la vida, porque la vida está llena de azares, de irracionalidades, y la vida ni es lógica ni es buena para las personas en muchas ocasiones. Por lo tanto, tenemos que tener fuerza de carácter, prudencia también, y todo eso compaginarlo adecuadamente en función de las circunstancias que a cada uno le toque vivir. Eso también lo indicaba el mismo Aristóteles en sus escritos éticos y en general en su filosofía. En relación con pues, algún aspecto de la filosofía de Kant, pues hay una frase que he subrayado que dice de Johnny Thomson lo siguiente. Esa es la idea que subyace en la primera formulación del imperativo categórico del filósofo alemán del siglo XVIII, Immanuel Kant. Efectivamente, podemos hacernos distintas preguntas que podemos contestarnos a nosotros mismos y dialogar con los demás sobre ellas. Una de ellas sería, ¿qué pasaría si todos en este mundo se comportaran como usted? ¿Sería el mundo mejor? ¿Sería el mundo peor? Etcétera. ¿Desearían vivir en ese mundo o no? Y ¿en qué afectaría eso a su propia manera de comportarse? Pues, en definitiva, Kant lo que afirma o defiende es una ética formal, una ética deontológica, el deber por el deber. Eso no implica, para Kant, que no podamos ser felices. Por supuesto, podemos cumplir nuestros deberes y a la vez ser lo más felices que podamos. De hecho, él no establece normas muy concretas de comportamiento porque cada persona puede comportarse como quiera una vez que cumpla el imperativo categórico, que, bueno, por supuesto es un comportamiento
que supone que pues hay unos fines, hay unos medios, pero que cada persona es digna y hay que respetar la dignidad de cada persona. En ese sentido, por ejemplo, pues en un caso de pandemia, como dice el propio Johnny Thompson, dice, o si todo el mundo incumpliera una cuarentena, la idea misma de cuarentena desaparecería en una nube conceptual de humo. Ejemplos similares pueden darse para el adulterio o el robo. Si resulta que robar fuera legítimo en determinadas ocasiones y en otras no, pues no habría una norma general para todos y eso sería algo caótico para la conducta de los individuos. Sería algo caótico que perjudicaría a muchísimas personas. Además, en el imperativo categórico, pues hay que decir que, como también señala el autor, que la palabra categórico significa hecho como un fin en sí mismo, como ver una película por el simple placer de hacerlo. De este modo se puede entender perfectamente imperativo categórico, orden categórica, norma categórica, porque si hay excepciones en las normas éticas, al final pues no existe la ética para Kant. En ese sentido yo creo que tiene la razón. Otra cuestión diferente es que podemos hablar también de un universalismo ético moral, como el que propone, por ejemplo, Marcus Gabriel, que habla de que tiene que haber unos mínimos éticos de comportamiento iguales para todo el mundo, porque de esa forma se favorece, diríamos, una mejor convivencia social, una mejor convivencia interindividual, en definitiva, unas mejores relaciones sociales. Lo que no significa que no pueda haber problemas sociales, que no pueda haber delitos, porque siempre va a haber personas que no cumplan esas normas, esas leyes, pero por lo menos hay como un patrón de comportamiento similar para todos y que eso favorece la convivencia, en principio. Otro autor que también, otra autora, otra filósofa, para la que también se puede dedicar a algún comentario, es Rand. Rand, por ejemplo, pues habla, entre otras cuestiones, en sus libros sobre el egoísmo. Y pues tengo una frase subrayada de este capítulo que dice: si todo el mundo se ayuda la mayor parte del tiempo, es sencillamente mejor para todos. Efectivamente, porque la solidaridad compartida, la ayuda mutua, siempre nos favorece a todos en la sociedad. En ese sentido, es verdad que en política, por ejemplo, se habla mucho de luchar, por ejemplo, contra la pobreza infantil. Claro que hay que luchar contra ese tipo de situaciones, pero una lucha frenética, una lucha continua y buscar los medios para acabar con cualquier tipo de pobreza, con cualquier tipo de marginación, etc. Y eso supone un esfuerzo político de primer orden. En relación con el altruismo y Comte, por ejemplo, diríamos que el altruismo, como dice también Johnny Thompson, nos hace ser mucho mejores y le proporcionará a usted una mayor felicidad, viene a decir. Efectivamente, lo que pasa es que a veces podemos pensar que el altruismo es un esfuerzo excesivo para muchas personas y yo diría que, aunque el altruismo está muy bien, está genial, no lo pongo en duda, es más práctico pensar en la solidaridad, que es parecido al altruismo, pero significa también, y la empatía, pensar en los demás, en lo que desean, en lo que necesitan, etc. Y eso yo creo que también nos ayuda a vivir mejor a todos. En cuanto a un filósofo escolástico que fue el creador de la escolástica, del método escolástico, con su obra Sic et Non, que es Pedro Abelardo, que vivió en el siglo XII, pues realmente dedica pues, uno de los capítulos del libro, Johnny Thompson, a él, y aquí tengo subrayadas pues como tres frases. Voy a comentarlas. La primera dice: hoy en día parece una opinión de sentido común, pero Abelardo fue un revolucionario en su época. Se atrevió incluso a decir que el sexo no era pecado. Realmente, pues eso era algo muy novedoso para el siglo XII, porque el sexo estaba unido a algo pecaminoso, algo sucio, etc. Y a partir de él, pues eso pues cambió, por lo menos en la mentalidad de algunas personas, y eso se fue extendiendo, esa idea. Por otra parte, también hay otra frase que quiero comentar que dice: más polémica si cabe era su afirmación de que quienes asesinaron a Cristo no eran de hecho culpables porque ignoraban su divinidad. El propio Jesús dice al final: perdonadlos, pues no saben lo que hacen. Efectivamente, aquí puede haber distintas interpretaciones. En cualquier caso, siempre es malo matar a una persona, no es algo positivo.
porque el Dios cristiano, el Dios católico, es un Dios de amor, es un Dios de compasión, etcétera, y por lo tanto el derecho a la vida está presente de una manera primaria en los planteamientos básicos del cristianismo, del catolicismo. En ese sentido, pues yo creo que habría que recalcar esta cuestión muy claramente. Por otra parte, también se puede decir que también él se preguntaba en sus obras, Conócete a ti mismo, y en otras, Pedro Abelardo, distintas cuestiones en relación con la ética. También ha habido otros pensadores que han analizado la diferencia entre la ignorancia y la negligencia y podemos preguntarnos distintas cuestiones. Por ejemplo, Clifford, en la página 45 de un libro sobre esta cuestión, dice: ¿cuánto debemos esperar que se esfuercen las personas para educarse? ¿Cuánto debemos saber sobre las consecuencias de nuestros actos? Esto daría para escribir un par de libros con cada una de estas preguntas. Pero realmente, pues efectivamente, el Estado tiene que proporcionar una educación de calidad a todas las personas, una educación crítica, constructiva, potenciar la cultura, y luego cuánto debemos saber sobre las consecuencias de nuestros actos, pues tiene un cierto límite, porque no somos omniscientes como Dios, suponiendo que exista. En ese sentido, podemos prever más o menos aproximadamente las consecuencias de nuestras conductas hasta un cierto nivel, hasta un cierto tiempo, pero luego otras muchas consecuencias que pueden surgir a lo largo de los años quizás no podemos ser conscientes de ellas, porque no adivinamos el futuro. En ese sentido, bueno, pues eso está sujeto a muchos análisis y a muchas explicaciones posibles. En cualquier caso, Abelardo destacaba porque tenía pues un gran intelecto y, como dice el propio Johnny Thomson, fue una luz racional en una era supersticiosa y voluble, y en la actualidad todavía aprendemos de él, efectivamente, porque era un pensador muy crítico, muy analítico, era un gran argumentador, un gran retórico y un gran dialéctico, y en ese sentido seguimos aprendiendo constantemente de las obras, de los escritos y de la enseñanza de Pedro Abelardo, efectivamente. Realmente, sobre otras cuestiones de tipo ético, hay un pensador contemporáneo, como es el filósofo australiano Peter Singer, y su idea del círculo expansivo, en su libro del mismo título, de 1981. Y efectivamente, como señala Johnny Thomson, la obra de Singer era una tentativa de abordar lo que él consideraba la obvia inmoralidad de discriminar en favor de nuestros amigos y nuestra familia. Él estaba en contra de cualquier tipo de favoritismo, de enchufismo, etcétera, en relación con las personas, y siempre hay que tratar por igual a todos, aunque eso en realidad no se cumple, porque sabemos que el 70% de los trabajos aproximadamente se consigue por influencias de amistades, de familiares, etc. En ese sentido, la neutralidad ética, la neutralidad en el sentido filosófico, pues más bien brilla por su ausencia en la realidad cotidiana. De todas maneras, Singer cree que podemos, pues, en cierta medida ampliar nuestro círculo de empatía, y eso está bien, porque simpatizamos más con los demás o con una parte de la gente, pues eso siempre es positivo. Por supuesto, también señala Singer, y así lo dice Johnny Thomson, que no cree que la ética sea racionalidad frente a emoción, sino que la racionalidad se basa en y a la vez expande nuestra compasión natural. Efectivamente, yo creo que no hay una contraposición radical o dicotómica entre racionalidad y emoción, sino que la racionalidad dirige las emociones, las controla hasta cierto punto, porque si nos dejamos llevar solamente por los sentimientos momentáneos, instantáneos, las emociones, las pasiones instantáneas, podemos cometer grandes errores. Por lo tanto, sentir la emoción a veces de una manera espontánea está muy bien en muchas situaciones de la vida. Por supuesto, cuando recibimos informaciones que nos alegran, situaciones que nos expanden nuestra vida, etcétera, eso está bien, alegrarse por ello. Las emociones de alegría, de entusiasmo, siempre son buenas, pero tienen que estar dirigidas hasta cierto nivel por la racionalidad.
porque si no, si nos dejamos llevar solamente por los impulsos sin pensar, eso puede ser perjudicial para nuestra vida. Por lo tanto, también es importante, desde un punto de vista intelectual, ser compasivos, efectivamente, porque eso siempre nos engrandece como personas y nos hace sentirnos mejores, y además de esa manera ayudamos a las otras personas a seguir su vida, a vivir mejor, etc. En ese sentido, no cabe duda de que eso es positivo. Por otra parte, como también decía Kant, y como también refleja en su libro el propio Johnny Thomson, los demás no son herramientas que podamos utilizar ni peones en nuestros planes, sino que tienen su propio valor intrínseco. Todo el mundo importa. En ese sentido, eso no hay que olvidarlo nunca tampoco. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.